Esto es Conversaciones que Nutren, una iniciativa de Persan Pharma. Nutrición, ciencia y personas. Un espacio para conversar con expertos y descubrir los avances en salud y nutrición clínica. Dale play al conocimiento. Bienvenidos a Conversaciones que Nutren, un podcast en el que unimos nutrición, ciencia y personas. La nutrición se ha transformado en los últimos años y de la mano también la investigación en nutrición clínica. Hoy vamos a hablar específicamente de cuáles son esas nuevas vertientes y del posicionamiento de la valoración morfofuncional dentro de este complejo panorama de investigación. Para ello tenemos con nosotros dos invitados excepcionales que son además pioneros en la valoración morfofuncional y que han liderado muchos de los últimos y más relevantes estudios en valoración morfofuncional, que son el doctor José Manuel García Almeida, que es especialista en endocrinología y nutrición, es responsable de la unidad de nutrición del Hospital Virgen de la Victoria y jefe de servicio del Hospital Quirón de Málaga. Y por otro lado tenemos a doña Isabel Vegas. Isabel es técnico superior en dietética y nutrición, especialista en dietética y nutrición, trabaja en la Fundación de Investigación FIMAVIS y forma parte de la unidad de gestión clínica en endocrinología y nutrición del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Con ellos, muy bienvenidos. Vamos a empezar un poco el recorrido de la mano, ¿no?, que ha tenido la valoración morfofuncional dentro de un contexto de investigación en nutrición y cuáles son los retos que hemos superado hasta ahora y cuál es el futuro, ¿no? Vamos a hablar un poquillo de ello. Bienvenidos. Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es una oportunidad interesante, ¿no?, de poder debatir algo sobre el tema de investigación en nutrición. Yo creo que es un aliciente, ¿no? El área de la nutrición ha sido un área de crecimiento, de desarrollo, porque realmente casi todas las patologías tienen interés en los aspectos nutricionales, con lo cual, bueno, pues en general la medicina o las ciencias de la salud se han orientado a esto. Pero es verdad que había un vacío clásico en cuanto a la investigación, ¿no? El interés era más clínico, asistencial, y las líneas de investigación en el desarrollo, pues, de líneas de diagnóstico, de tratamiento, tampoco están tan estructurados. Es verdad que nosotros, por ejemplo, yo soy especialista en endocrinología y nutrición y a veces he vivido un poco la paradoja de que, por un lado, en diabetes pues, había grandes ensayos clínicos con 12.000 pacientes aleatorizados con placebo, y en nutrición pues hablamos de sabor en vez de eficacia, efectividad, resultados, que había como mucho diferencia de nivel entre la aspectos de investigación en áreas como la endocrinología, la oncología, y en la nutrición parecía que un poco que estaba todo por hacer o todo un poco sin intención de hacerse. Uh-huh. Yo creo también que estos últimos años ha supuesto un gran cambio en lo que es la investigación en nutrición clínica, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentaba. Creo que nos hemos vuelto mucho más protocolarios, más estandarizados. La valoración morfofuncional nos ha ayudado mucho a eso, ¿no?, a medir lo que realmente importa. Y dentro de este contexto, ustedes que tienen muchísima experiencia en investigación, sobre todo aplicada a la valoración morfofuncional, a mí me gustaría saber, y que todos nuestros oyentes escucharan de primera mano, ¿qué supone para ustedes esta nueva etapa, ¿no? Con lo bueno y con lo malo. Antes, ¿qué estudios teníamos? ¿Cuáles son los que estamos desarrollando ahora? En su opinión, ¿no?, habiendo sido principales protagonistas de muchos e impulsores de muchos de los proyectos, ¿cuáles son, ¿no?, esos cambios que han acontecido a lo largo de este tiempo? Pues realmente es verdad que teníamos mucha limitación en los estudios, porque los estudios pronósticos pues medíamos mortalidad, estancia hospitalaria, ¿no? Pero qué pasaba para llegar a esa situación de muerte o de pérdida de función no lo conocíamos. Teníamos la pérdida de peso, o sea, un paciente se entendía que estaba mejor cuando tenía más kilos, o que estaba peor cuando tenía menos kilos, o que estaba mejor cuando la lúmina le subía y peor cuando le bajaba. Este contexto realmente es el contexto clínico que más nos ha costado cambiar. ¿Por qué? Porque la oportunidad de tener una valoración morfofuncional ha venido a darnos mucho valor diagnóstico. Ahora ya no solo tenemos datos de albúmina o de peso, ahora tenemos ángulo de fase, tenemos área del recto femoral, tenemos dinamometría, o sea, tenemos muchos datos que son muy susceptibles de medir cambios relevantes,
cambios precisos de composición y de función y que se correlacionan siempre con el pronóstico. O sea, lo más interesante que he visto yo siempre en la nueva llegada de la valoración morfofuncional es que cualquiera de estos parámetros siempre indica mortalidad, estancia hospitalaria, complicaciones, se vincula al pronóstico, ¿no? Y que podemos traducir, ¿no?, esos resultados clínicos luego en otros datos que nuestros gestores entiendan, que se puedan traducir en otros términos que sean más plausibles para todos aquellos que reparten los recursos, que también es súper importante, ¿no? Sí, en los diseños iniciales de los estudios, y sigue siendo un poco así a nivel internacional, en mucha patología. Piensa, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Cuando se inducen tratamientos nuevos con los nuevos fármacos GLP-1, pues el objetivo es los kilos de pérdida de peso. Justo. Eso es dramático desde el punto de vista morfofuncional. ¿Por qué? Porque perder 20 kilos, si es de músculo o si no lo es un pronóstico totalmente diferente. Pero claro, como solo tenemos IMC, peso y cintura, pues, y nadie está midiendo ángulo de fase, pues nadie sabe si ha perdido células o nadie está midiendo recto femoral, ¿no? Entonces, claro, en la práctica clínica realmente la investigación morfofuncional son como comprarse unas gafas para ver de cerca, ¿no? Ahora ya sí podemos ver el detalle del cambio en los pacientes. Y es verdad que esto empezó también un poco en la base de la experiencia clínica, ¿no? Empezó viendo pacientes, que a veces los diseños de los estudios pues surgen porque la industria genera un estudio de fármaco de la autorización, porque la universidad desarrolla grandes protocolos, ¿no? o las sociedades científicas, y esto ha cambiado un poco porque han sido pues los profesionales asistenciales que están viendo los pacientes los que han empezado a mover la rutina de que la investigación surge del paciente, ¿no? Justo, muchas veces yo tengo la sensación, ¿no? Yo he trabajado en investigación también, y cuando estás en investigación muchas veces te sientes pequeñito dentro de un mundo que es enorme, que las universidades son muchas, es potencia, no tienen un montón de publicaciones, laboratorios, al final tienen muchos más recursos, ¿no? Pero cuando surge la investigación desde la práctica, luego tiene mucho más significado para nosotros, ¿no?, que estamos en la clínica. Desde el punto de vista, desde su experiencia, ¿cómo se organiza la investigación en un contexto complejo? Porque al final la clínica tiene diferentes patologías, consultas, tiempos, recursos limitados. ¿Cómo lo organizamos? Yo, por ejemplo, nosotros claro, yo una vez empezamos con un ensayo clínico, lateralizado, doble ciego, y una de las charlas fue cómo hacer un ensayo clínico sin morir en el intento, ¿no? Entonces, claro, nosotros en realidad lo que hacemos es práctica clínica habitual. Claro. Entonces, a mí me encantan mis carpetas, todo el mundo que me conoce sabe que soy fan de mis carpetas, de hecho tengo aquí una donde pongo cáncer de colon, entonces aquí están todos mis pacientes con cáncer de colon. Entonces yo pues pongo mi paciente por fecha, octubre, noviembre, diciembre, y ahora viene a la revisión y yo meto justo detrás del forrillo, meto la revisión de mis pacientes. Entonces, esto aunque parezca muy complicado, nosotros que tenemos 15.000 registros de pacientes ordenados por patología y orden alfabético, porque eso si no, ¿dónde lo tienes? Madre mía. Entonces lo tenemos todo registrado en carpeta y claro, ahí me llega mi R4, ay, necesito llevar algo o quiero llevar, ¿no?, algo a la SEMPE. Pues toma, cariño, coge tu carpeta de cáncer de colon, trata de te poner a hacer la base de datos, entonces se pueden ir haciendo la base de datos con pacientes estructurados, porque 15.000 pacientes en una nube, una nube de bioimpedancia, ¿no?, que están todos registrados descargados en la bioimpedancia. Entonces así es como yo empecé, ¿vale? Yo digo como nosotros empezamos, porque claro, nosotros cuando empezamos con la bioimpedancia no teníamos, solamente nos daba resistencia y reactancia, entonces eso había que copiar en un folio y luego pasarlo al ordenador central. ¿Vale? Cuando llegó un momento que teníamos tantísimos folios, dijimos, ¿con esto qué hacemos? Claro. Entonces, claro, yo como nosotros no fiamos, no somos tan de los nuevos, las nuevas generaciones que son muy informáticos, nosotros somos más de papel, ¿no? Cuando llevamos la agenda, los teléfonos en papel, pues todo registrado. Yo creo que para nosotros es más práctico. Además, luego se pierde un dato, pues siempre está la carpeta donde puedes venir a ver y mirar dónde está ese dato. Y así empezamos nosotros. Nosotros, como no hemos sido científicos, en vez de la clínica hacia arriba, pues así empezamos. Yo creo que la inquietud científica la tienen todos los profesionales. Yo creo que es el gusanillo de la ciencia, pues lo tiene el residente cuando quiere hacer una comunicación, lo tiene cualquier profesional de la salud, se está haciendo preguntas, ¿no? Y las preguntas surgen de ver los pacientes, ¿no? ¿Irá mejor esto que esto? ¿Será mejor en tal parámetro que tal otro, no? Por lo tanto, la inquietud yo creo que científica que es lo primero. Después, verdad que las estructuras de investigación
gigantes, ¿no? Que todos conocemos, el Instituto Carlos III, los proyectos Sí. no competitivos, pues muchas veces nos parecen como inalcanzables. Al principio, cuando nosotros empezamos, Isabel lo está contando con toda la realidad. Paciente visto, paciente archivado Claro. y pequeño avance, ¿no? Y es verdad que desde la experiencia clínica, o sea, esto que algo hacemos todos los días, que es ver pacientes, que parece que no tiene valor, es la base de la investigación, ¿no? Para mí creo que es la base de la investigación. Después se puede estructurar, se puede establecer diseños más o menos experimentales, pero la práctica clínica, el dato del paciente, el real world evidence que se llama ahora, ¿no? Pero que en definitiva no es otra cosa que intentar sistematizar lo que has hecho o has visto en los pacientes, yo creo que es la base. Y eso lo tenemos todos vemos pacientes. O sea, no hace falta pertenecer a la liga de la investigación, ¿no? Yo siempre he visto en nutrición, además, como un gran abismo, ¿no? Entre el cielo y la tierra, ¿no? Pues la tierra, los profesionales viendo los pacientes, atendiéndolos, tal, y el cielo, pues personas más académicas que no ven pacientes, que se encargan de analizar, de repasar datos, de establecer pues, ciencia, evidencia, ¿no? Entonces, la unión entre el cielo y la tierra un poco ha venido de la mano de la valoración morfofuncional. Son herramientas que dan todos datos pronósticos y que a todo el mundo le ha interesado, ¿no? Con lo cual se ha empezado a construir, pues verdad que una serie de publicaciones, ¿no? Que poco a poco nos han ido ayudando. Yo creo que los primeros artículos que publicamos de morfofuncional pues nos sorprendieron hasta nosotros mismos de lo importante que era transmitir la información. El concepto para mí más importante que yo le diría un poco a la audiencia, si vosotros estáis en un lugar, estáis asistiendo pacientes y tenéis ese gusanillo de empezar a investigar, hacedlo. Hacedlo porque realmente con lo que estáis haciendo, que es ver pacientes, ya estáis construyendo ciencia, ¿no? Y hay muchos ejemplos que de poquito se hace mucho. Claro, y me parece súper interesante esto porque yo muchas veces veo compañeros, ¿no? Que dicen, no, pero si es que la investigación es muy complicada, eso no es para mí. A mí muchas veces me llama la atención, digo, ¿cómo que no es para ti, no? Si nos estamos planteando esas mismas preguntas, viendo a los pacientes y queremos saber más, ¿no? Entonces... Sí, yo sí me identifico porque yo nunca me he visto como de la investigación, quiero decir. Para mí es la asistencia, mi potencia, mi fuerza, donde yo me encuentro bien es viendo pacientes, en mi espacio natural, ¿no? Pero realmente tengo la duda clínica siempre, ¿no? De si lo podría hacer mejor, si podría funcionar de otra manera, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que animar a las personas. Nadie es solo de la clínica o nadie es solo de la investigación, sino que ahora tenemos todo un poco el deber, te diría yo, la responsabilidad de trasladar lo que vemos en los pacientes a investigación, ¿no? A publicación. ¿Sí? Hombre, requiere su tiempo, porque claro, ve al paciente, lo archivas, pero claro, la carpeta no llega solo a la base de datos, entonces Totalmente. claro, o estás viendo pacientes o estás haciendo base de datos, entonces casi siempre la investigación se saca de tu tiempo libre, pero claro, luego esto se llama ciencia, se llama currículum, se llama aportación, ¿no? Sí. Altruismo, claro. Se llama vocación también, claro, ¿no? Hay una parte que es un poco de ruptura, ¿no? Después, verdad que los sistemas te apoyan, ¿no? Las fundaciones de investigación, pues Isabel lleva trabajando 10 años en una fundación de investigación. Si no existieran esas fundaciones, si no existieran becas de la industria, becas de financiación pública, sería muy difícil sostener la investigación a niveles altos, ¿no? Pero el arranque es sencillo, ver pacientes y quitarte un poquito de tu espacio personal para trabajar en estos aspectos, pero luego desde el punto de vista estructural y profesional, por supuesto debemos depender de estructuras de investigación que estén bien organizadas, que trabajemos colegiados, ¿no? Que trabajemos con otras áreas de investigación donde cada vez se va a encontrar más potencia. Yo creo que la experiencia es muy clara, ¿no? Si cualquiera mira mi PubMed, ¿no? Pues verás que yo durante 25 años no ha sido mi foco de interés y de repente llega la valoración morfofuncional y parece que estoy ahí como... Claro, que ha ido subiendo. Porque yo entiendo que es una necesidad ahora mismo de mi desarrollo y que es una obligación comunicar y transferir, ¿no? Claro. Un compañero nuestro tiene una frase que es lapidaria, ¿no? Que es para mí como si fuera mi hermano en nutrición, que es el doctor Olveira. Yo creo que muchos de la audiencia lo conocerán, ¿no? Gabriel. Y cuando nosotros empezamos con este tema, hablando con él, un día, pues bueno, estábamos ahí, dale que te pego a, pues estos datos, esto sí, esto no, pues yo lo hago así, mira Gabriel, qué interesante cómo se ve el ángulo de fase, cómo se ve la ecografía, míralo yo desde un terreno como muy clínico. Y la frase de él fue rotunda, dice, José, lo que no está en PubMed no existe. Quiere decir, al final, lo que no se publica no existe. Lo que no eres capaz de trasladar a que la gente sea capaz de leerlo en una revista es muy difícil
que al final tenga valor en el conocimiento, ¿no? Justo. Yo creo que eso es muy interesante en ese sentido porque al final la ciencia se comparte, ¿no? Yo siempre he pensado eso, de hecho me formé en un contexto en el que también se le daba mucho valor a la investigación y creo que al final eso también es compartir, ¿no? Lo que tú haces, sobre todo un poco en la línea de lo que comentábamos antes, ¿no? De esos trabajos en vida real, ¿no? Que al final son los que han llevado de la mano también a la valoración morfofuncional a ser lo que es ahora mismo. Ahora realmente podemos hablar de que hay más de 3.000, 4.000 pacientes en estudios, en ensayos clínicos, en estudios sobre todo de vida real observacionales, en estudios multicéntricos. Nunca en España nos habíamos puesto de acuerdo 40 hospitales para hacer las mismas técnicas, la misma determinación, ¿no? Y muchos trabajos, pues valores, anivida inicial, cualquiera de las áreas de eco. Hemos trabajado multicéntrico para poder establecer muchas buenas preguntas clínicas y serían las cortes, ¿no? Y no es solo el hecho de tener pacientes, sino hacerlo de una manera muy sistemática, trabajar de una manera... Y la pregunta surge simplemente de tener el dato, ¿no? ¿Cuál es el impacto de la calidad de vida? Pues bueno, el estudio de anivida nos resolverá si la calidad de vida es un determinante importante a la hora de los resultados de salud globales y nutricionales, ¿no? O sea que todas las preguntas son como muy interesantes, ¿no? Claro, y al final esto es un cambio total, porque en los últimos 20 años estos estudios multicéntricos no abundaban, es decir, cada uno tenía su estudio, su pregunta de investigación, luego podías tener alguna pregunta similar, pero sí que es verdad que ahora son muy potentes, ¿no? Hemos comentado Anivida, hay muchos otros, pero yo creo que esto es un paso adelante, ¿no? Mira, por ejemplo, el modelo de Anivida yo creo que es un modelo interesante. Primero, investigadores jóvenes con ganas de trabajar, ¿no? De generar un poco la disciplina. Protocolización, todo el mundo aprendiendo, estandarizando las mismas técnicas, hemos hecho formación, hemos hecho mucho trabajo. Un sistema de interacción pues frecuente con reuniones donde pues se va viendo cómo vamos funcionando. Son esquemas de trabajo que no estaban establecidos cuando se ponen a trabajar pues 10, 15 hospitales diferentes, ¿no? Y el resultado lo tenemos ahí, ¿no? Terminar en los próximos meses el reclutamiento, vamos a tener una foto muy importante del paciente oncológico, vamos a tener una foto de la adherencia, de la calidad de vida, y yo creo que va a aportar bastante ciencia, ¿no? Yo creo que los estudios multicéntricos son claramente el futuro, ¿no? Justo. ¿Y qué retos nos encontramos con estos estudios? No sé, Isabel, tú desde tu punto de vista técnico, el tener que contactar o el estar coordinado con tantos centros, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo lo abordáis? Hombre, ten en cuenta que empezamos poco a poco, empezamos con uno, después ya nos vamos metiendo en más, entonces al final ten en cuenta que nosotros conocemos toda España, ¿no? Y entonces en el norte hace mucho frío y aquí hace mucha calor, pero la ecografía se mide exactamente igual, los electrodos se ponen exactamente igual y los resultados al final tenemos un 0,8 de técnica entre todos, con lo cual se está haciendo muy bien. Y yo creo que eso también es porque todos ponemos empeño, porque vemos que es importante hacer esto, ¿no? Y no sé, nosotros nos encumbramos con nuestro artículo del COVID, ¿no? Que nosotros, ¿verdad? Que cuando teníamos 15.000 mediciones dijimos, si esto es pronóstico en cualquier patología, en el COVID tiene que ser pronóstico. Claro. Entonces nos metimos, José Luis y yo, en el 2020, en la pandemia, en Semana Santa, de pacientes COVID, 127 pacientes que se vieron y luego se analizaron. Y en ese artículo pues se ve que el ángulo de fase, vuelvo a decir que es pronóstico de mortalidad cuando baja el ángulo de fase. Entonces la gente dice, uy, voy a empezar a creer en el ángulo de fase. Yo creo que ahí es donde la gente empezó a creer un poco en el ángulo de fase. Y bueno, a raíz de la trayectoria, bueno, estamos viendo los libros en la mesa, ¿no? Que es verdad que esta investigación, al final para todos, ha sido fantástico. Sí. Primero para el paciente, porque primero que gana el paciente y después todos podemos compartir esta experiencia entre todos. Justo. Y a los oyentes que puedan estar escuchándonos y que digan, bueno, qué bien, ¿no? Hay muchas maneras de investigar, ahora hemos cambiado un poco también, ¿no? Nos apoyamos entre todos, tenemos esa red, podemos hacer estudios multicéntricos, pero alguien que esté en su consulta, que diga, ¿por dónde empiezo? ¿No? Antes hemos dicho, si quieres hacerlo, hazlo, o sea, da el paso, pero no solamente para... no sé, quizá un artículo, sino que quizá podemos empezar por menos, un póster, una comunicación, ¿no?
¿Cuál sería quizá la recomendación práctica para aquellas personas que están empezando en investigación o que desde la clínica quieren dar el paso para poder Lo empezar? primero es tener un folio, un bolígrafo y apuntar peso, talla, resistencia a reactancia, dinamometría, up and go y sentadilla. Y ya cuando tienes todos estos pacientes, dices, venga, ahora, que yo siempre lo digo, si tú haces 2 pacientes a la semana, un año tiene 52 semanas, pues tienes como 80 pacientes donde te puedes ir a nuestra SEMPE, por ejemplo, y presentar un post, un astra con 80 pacientes. Claro, la parte de ¿Que la quieres patología. ver 2 todos los días? Pues tienes más, claro. La parte un poco de la Sí. patología, ese es el dato un poco morfofuncional puro. Ujú. ¿Qué valor tiene, no? Tener dato morfofuncional. Porque si tienes una patología uniforme, ELA, tumores neuroendocrinos, fractura de cadera, vete al escenario clínico que tenga y tienes esas 80 pacientes al cabo del año, ¿no? Esos datos que tú has registrado, la dinamometría, siempre va a predecir mortalidad. El ángulo de fase, estancia hospitalaria, el área del recto femoral, o sea, va a tener diferentes aspectos que te van a ayudar a fenotipar o a vincular con el pronóstico de los pacientes y que, como digo, yo siempre digo, hombre, si tú haces un estudio y el ángulo de fase es bajo, no se asocia a mortalidad, es que no lo has medido bien. O sea, Claro, que tenemos algo de repente, pasa. antes nos pasaba porque el peso, el IMC, la albúmina no predecían 100% los problemas o eran menos específicos respecto a separar inflamación de nutrición, pero ahora los parámetros que tenemos son parámetros muy precisos de valoración, de fenotipado, de componente inflamatorio, de componente calórico, de componente proteico. Entonces podemos hacer ahora mismo proyectos de investigación prácticamente de casi todo lo que atendemos en la práctica clínica, porque también el problema es que esto no lo hemos hablado, pero morfofuncional es como un pequeño endemismo español, ¿no? Claro. Es marca Made in Spain. Sí, sí, marca España, total. A nivel internacional, pues existe, claro, por supuesto, no lo hemos inventado nosotros el ángulo de fase, está ahí desde el año 90, pero son conceptos disgregados, no están estandarizados, no hay una legión de 3.000 profesionales formados para medir de la misma manera como ocurre en España. Entonces, cuando uno ve las publicaciones a nivel internacional, te encuentras eso, heterogenicidad en las zonas de medida, de la ecografía, por ejemplo. Yo mido en la mitad, yo mido en no sé cuánto. Bueno, Sí, así nunca vamos a llegar a ningún desarrollo. Y entonces España ahora yo lo definiría como el vagón de cabeza del tren de la investigación en nutrición y probablemente seamos la fuente de inspiración a nivel europeo y después a nivel internacional para diseñar estudios que valoren desde el punto de vista clínico este contexto que es datos diagnósticos y pronósticos claro, que sean morfofuncionales. Que sea más potente y que podamos generar mucha más evidencia de la que ya se está generando. Y de hecho, una de las cosas que a mí me ha resultado me ha impactado en cuanto a números es en el último congreso de la ESPE, leía el otro día, que la mayoría de asistentes eran españoles y además había una contribución científica enorme. Eso significa que algo está pasando, ¿no? Sí, bueno, a nivel nacional y algún compañero del área de nutrición decía que, bueno, que da un poco como cosa mandar un póster que no tenga datos morfofuncionales. Porque totalmente, dice que han ganado peso, que le ha mejorado la circunferencia, que tienen más albúmina. O sea, que aquí se ha establecido un estándar de atención. Cuando eso se ha exportado a nivel europeo, por ejemplo, en la ESPEN, pues es súper grato ver pues cómo el nivel de España pues, ha subido a nivel... O sea, que no debemos de entrar con complejo, ¿no? Ver pacientes morfofuncionales tiene un valor científico absoluto, ¿no? Y podemos hipotetizar muchos datos, ¿no? El diseño de los estudios después nos va a dar mucha luz, porque estamos hablando de observación. Con la observación, la principal limitación que sabes que tenemos es que no podemos hacer hipótesis etiopatogénicas, causalidad, ¿no? Entonces, ese salto a mí me gustaría también un poco hablarlo, ¿no? Porque esta es una primera etapa donde el fenotipo morfofuncional nos va a ayudar a hacer buenos diagnósticos, pero detrás sí o sí hay que hacer una apuesta de foco terapéutico individualizado, ¿no? O sea, si nosotros pensamos que el perfil de inmunonutrición va a venir muy bien para este paciente y muy mal para otro, de alguna manera tenemos que aleatorizar el diseño para que no seamos nosotros los que decidimos, tiene que ser el azar. Y hay que diseñar estudios cruzados, aleatorizados, en los cuales ya nadie discuta que dar un tipo de tratamiento médico-nutricional no es dar una fabada litoral, porque ahora a veces entramos en si son calorías o proteínas, ¿no? Y creo que eso es un poco un insulto al conocimiento. Tenemos que trabajar porque la nutrición es un soporte especializado, prescrito por médicos especialistas, que se trabaja desde el punto de vista de un tratamiento médico-nutricional y que, por tanto, debería llegar al nivel que tiene el resto de los fármacos, ¿no? Si hay ensayos clínicos aleatorizados en diabetes para los nuevos fármacos GLP-1, ¿por qué no va a haberlo
para la nutrición. Y eso yo creo que es el camino en el que hay que avanzar, ¿no? Muy interesante, porque al final siempre hemos tenido, ¿no?, esa, con respecto a otras especialidades o con respecto a otros profesionales, siempre eso, ¿no? Bueno, es que lo tuyo igual no tiene tanta evidencia. Correcto. Entonces eso siempre nos deja ahí un poco en un segundo plano complejo, ¿no? Y nos pueden estar escuchando especialistas de muchas especialidades diferentes, en campos distintos, pero es así, eso es Claro, una de las desventajas. el valor de la nutrición en cuanto a estos estudios, el principal problema es que eso ya, yo si nombro mi servicio ensayo clínico doble ciego, la gente sale corriendo, porque Me imagino. todos entendemos que ver pacientes lo hacemos todos los días, Claro. ser ordenado podemos llegar a echándole tiempo y cariño, pero los diseños experimentales requieren mucho trabajo. Isabel tiene mucha experiencia en esto porque pudimos hacer un ensayo clínico doble ciego aleatorizado frente a placebo en fractura de cadera, que eran unas señoras adorables, pero con mucha limitación a la hora de poder hacer muchas de las líneas de tratamiento, ¿no? Y fue además en la pandemia, ¿no? Claro, fue en la pandemia y entonces, claro, nadie quería salir de su casa. Entonces, los que teníamos reclutados no querían venir a las revisiones. Entonces, Rocío y yo cogíamos el coche y nos plantábamos en casa de la señora. Bueno, Madre fuimos a mía. casa de un señor también de Juan Compañado, el caballero. Fuimos a varias casas. Digo, en un ensayo clínico no se puede perder un paciente. Claro. Entonces, con la ecografía, la bioimpedancia, la biometría, lo tumbábamos en el sofá y allí le hacíamos todas las pruebas. Digo, no podemos perder un paciente. Y entonces requiere, encima con pandemia, como algo aparte extraordinario, pero es que no puedes perder un paciente. Almacenamiento de los Compromiso. placebos, ¿no? O sea, Claro. simplemente tener este concepto de que estás haciendo fármaco. Nosotros teníamos por los tratamientos cegados por código, con un brief donde no se veía nada y tú asignabas al paciente de manera aleatorizada, se lo llevaba, se lo mandaba a la casa y ya Estaba está, la ¿no? farmacéutica, el código 1, ahora decía Claro. el paciente, ¿me los podéis mandar de fresa? Cariño, es que es lo que te toca. Que no sé si son de fresa No o puedo de hacerlo, vainilla, ¿no? que Nosotros sé. no Claro, sabemos. No claro, sabemos nada, claro. un bote blanco. Pero Yo es fíjate, que me tomo uno de fresa, lo que te toque te tienes que tomar. ese Ya, esfuerzo fíjate. merece la pena. Yo creo que importante un poco que la audiencia también entienda que ese sí es un nivel que debemos alcanzar en nutrición. ¿Por qué? Porque si bien los pacientes, pues bueno, pues se recuperaron, no se recuperaron, los únicos que le subió el ángulo de fase fueron los que se tomaron el suplemento y estaba cegado. O sea, y los otros no le subió, ya está. Pues entonces, esa evidencia para mí es tan rotunda como que yo ya sé que el tratamiento médico nutricional es el factor independiente que genera la respuesta. Y la respuesta es mejorar el ángulo de fase, mejorar tu supervivencia. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, yo creo que este estudio, este diseño experimental, poco a poco se tendrá que ir abriendo paso en la nutrición, aunque nos cueste trabajo a las unidades para poderlos diseñar. Claro, porque como es Complicado, dentro de tu sí. práctica clínica, después hicimos otro, también ensayo clínico autorizado doble ciego, una dieta diabética frente a una dieta estándar, para ver que la dieta diabética no subía igual el azúcar que la dieta estándar. Entonces el paciente llega, además era con Freestyle libre, se puso un Freestyle Pro, que era uno que está ciego, entonces tú no puedes manipular, si te ha bajado el azúcar, te ha subido, no puedes manipular, entonces se le puso Freestyle libre, se le hizo una curva de glucemia. Sí. Se le dio el suplemento durante 5 días, se tuvo 2 días de periodo de lavado, otra vez la curva, otros 4 días con una dieta específica. Por ejemplo, yo decía, si el lunes comen lentejas, el lunes siguiente lentejas, ¿no? Pues como a tenerla más o menos todo equilibrado, con un menú específico para ellos. Y después se demostró que una dieta diabética no te sube tanto la curva de glucemia como una dieta estándar. Entonces las cosas hay que demostrarlas. Pero que eso requiere mucho tiempo. No, y además de tiempo, que fundamentalmente que todos estamos escasos de recursos, los recursos son los que son y el tiempo es el que es, pero sobre todo también conocimiento, ¿no? Porque tengo la sensación de que muchas veces nos olvidamos de la parte metodológica e investigación y eso puede marcar la diferencia, ¿no? Sobre todo cuando... Ahí también hablas otro tema que es importante, o sea, hasta dónde tenemos formación en metodología es un punto crítico, ¿no? Totalmente. Y más allá de eso, ¿cómo analizamos esos datos? Bueno, ya hemos terminado la carpeta, la tenemos y ahora nos encontramos con esos análisis estadísticos. Y ahí también yo creo que mucha gente de la audiencia se ha quedado parada, ¿no? Porque a mí me ha pasado, ¿no? Sí, y seguro. mi limitación era, pues bueno, intentas manejar un paquete estadístico de análisis, le pides ayuda al de la unidad de investigación, siempre parece que estás como en un terreno pantanoso en cuanto que empieza el análisis estadístico y ahí yo creo que también enseñar sistemas
más modernos como sistemas abiertos, ¿no? Jamovi es un sistema gratuito que enseña a analizar estadísticas desde un punto de vista muy simple, y yo creo que ha hecho que también muchos investigadores jóvenes se quieran subir al carro de la investigación, porque ahora es relativamente fácil hacer un análisis estadístico de la hipótesis y plasmarlo en un póster o en un artículo, ¿no? Claro, porque al final estamos hablando que con la valoración morfofuncional tenemos más datos, que eso es una ventaja, pero por otro lado, cómo gestionamos todos esos datos. Entonces, tener estas herramientas yo creo que también va a suponer, ya supone, pero en el futuro todavía más, ¿no? Y un poco al hilo de todo esto, al hilo también del cómo vamos aprendiendo a lo largo del tiempo metodología de investigación, sobre todo los que somos más clínicos y demás, me gustaría saber cuál es su opinión sobre el papel de la inteligencia artificial, sobre todo en este sentido, porque cuando tenemos tantos datos a veces nos agobiamos y decimos, uy, ¿qué hago yo con esto ahora? ¿No? Esto nos ha pasado a todos cuando tenemos la base de datos y decimos, ¿y ahora yo qué hago con esto? O mi estadístico no me entiende, que eso pasa mucho, yo quiero saber esto y no me entiende y no lo sabe hacer, o no me sabe interpretar, no que no lo sepa hacer. ¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en todo este tema? Yo creo que la inteligencia artificial es la máquina de escribir. Quiere decir que eso es como antiguamente si uno se hubiese negado a aceptar que la máquina de escribir iba a superar la escritura a mano, ¿no? Entonces, pues no se seguirían haciendo libros, después no hubiera llegado a la imprenta, entonces abre una puerta, pero claro, tú probablemente no, pero a mí me apuntaron a los cursos de mecanografía. O sea, y yo tenía que hacer lo de la Z. Total. O sea, tienes que aprender a utilizar. La inteligencia artificial es un instrumento definitivo en nuestra vida en general, ¿no? Pero también en la investigación, porque nos puentea mucho espacio, ahorra tiempo, ¿no? Con la máquina de escribir, ¿no? Totalmente. Simplifica, estandariza, facilita. O sea, las virtudes son miles, pero necesita alguien al volante. Claro. Necesita unos dedos que sepan que la letra W está en la esquina abajo a la derecha izquierda para poder entenderlo, ¿no? Y esto no es fácil de transmitirlo. Las nuevas generaciones, yo ahí me siento ya un poco puretilla, se lanzan mucho a la inteligencia artificial, y yo me gusta la inteligencia artificial pero domesticada, ¿no? Adaptada. Sí. Que tengamos fuentes de conocimiento. Nosotros llevamos ya un tiempo trabajando en un proyecto cooperativo del equipo, porque la verdad que la idea es un poco interesante, ¿no? O sea, si yo tengo mi conocimiento, mis capacidades, saber su conocimiento, sus capacidades, y sumamos pues las 8 personas que trabajamos en el equipo y pudiéramos ponerlo en el mismo sitio, a ti seguro que te gustaría poder hablar con 8 personas a la vez, claro. Que cada uno maneja mejor el tag, otro maneja la ecografía mejor, uno tiene mucha experiencia en el análisis estadístico, ¿no? Eso es una herramienta de inteligencia artificial centrada en morfofuncional de futuro que yo creo que va a resolver. ¿Por qué? Porque yo como usuario simple, si entrara en esa bot, en esa línea de entrenamiento, donde ya está todo el mundo opinando de una manera muy profesional al respecto, me facilitaría millones de preguntas. Si uno le pregunta a la inteligencia artificial qué te parece el ángulo de fase, pues seguro que te contesta un generalismo, ¿no? Si le preguntas a un bot entrenado, a una área entrenada de conocimiento, con un prompt escrito que conoce todos los fundamentos del ángulo de fase, que ya ha leído todos los artículos que se han publicado al respecto, la pregunta es una pregunta que como si la respondieras tú, ¿no? Claro. Esa diferencia, el valor de la inteligencia artificial va a ser la inteligencia artificial domesticada por el conocimiento. Claro, y el análisis crítico, fundamental. Al final, en la investigación es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos versus lo que realmente es plausible? Y en la crítica es donde está la base. La inteligencia artificial no critica, rellena. Claro. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado. Toda laguna que tú dejes de datos o de conocimiento, él la va a rellenar. Entonces, cuanto más completo, más exacto y más capacidad de crítica tengas tú, más fiables van a ser los resultados, ¿no? Muy interesante, porque nos va a ayudar y nos está ayudando a gestionar grandes volúmenes de datos, grandes volúmenes de trabajo, optimizar tiempo. Yo creo que al final eso es lo que se busca, ¿no? En investigación, cuando se nos hace, entre comillas, mucha bola, ¿no? Claro, porque a veces datos, son muchas cosas juntas, ¿verdad? Ahora hacer una tabla, antes ibas con las líneas, te ponías un Excel 3 columnas, 4, y ahora no, ahí te una tabla y te hace la tabla. Pero unos datos que tú le has metido que sabes qué datos son. Trabajando en el equipo, por ejemplo, ella tenemos ya la base de datos, hemos hecho un análisis básico, que es la relación que tiene pues la dinamometría,
por ejemplo, con el área del recto femoral, ¿no? Tiene una muy buena correlación y eso no depende de la edad ni del sexo, sino una relación directa, o lo podemos ajustar en la estadística, pero tú necesitas eso, pues traducirlo en lenguaje más, lo pasa a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial, como buena matemática que es, entiende el programa Jamovi porque tú la entrenas en Jamovi, te da un resultado que es en literatura y puedes ponerlo en el artículo. Entonces, que el segundo ítem detrás de la estadística es que no hemos nacido o estamos formados para ver pacientes, no estamos formados para escribir papers. Justo. Entonces, los asistenciales pues tenemos mucha capacidad de llegar al paciente, de modificar estructuras y de trabajar en el plano clínico, pero en cuanto que te sacan de ese plano, te sientes inseguro. Totalmente, No crees que como tengas perdido. capacidad, perdido, ¿no? Sí. También la inteligencia artificial yo creo que ahí nos va a ayudar, ¿no? El lenguaje científico al final es un lenguaje primitivo, de Pues datos estandarizado, todo se escribe igual, la primera frase de todos los artículos empieza: la enfermedad que sea es muy mala, ya está, lo digo yo. La obesidad es muy mala, la desnutrición es muy mala, la enfermedad cardiovascular, o sea, tiene un formalismo también, una liturgia, ¿no? Los papers científicos que yo creo que la inteligencia artificial la ha pillado de lejos, ¿no? Por eso va más rápido. Al final estamos hablando de que directa o indirectamente la investigación en nutrición clínica, la capacidad de gestionar tantos datos y nuevos datos nos va a acercar y a llevar a la medicina de precisión, a la nutrición de precisión, y bueno, es indudable la importancia que va a tener y que está teniendo para la evolución también de la valoración morfofuncional. Yo creo que aquí el tema de los equipos también es muy importante, ¿no? También aquí hemos nosotros trabajado en ir por otro camino, ¿no? El camino académico es un camino muy lineal, ¿no? Está el catedrático, está el jefe de sección y después está lo que están moviendo los tubos de ensayo, que a veces no aparecen ni en los papers, ¿no? Quiero decir, todos hemos vivido esa orden de clasificación, ¿no? De tú estás trabajando para mover los tubos, ¿no? La jerarquía. Eso es, ¿no? Entonces, yo creo que ahora también es un momento de romper eso. Es un pensamiento un poco anarquista, pero yo creo que tiene tanto valor el que ve el paciente como el que escribe el artículo, ¿no? No puede aparecer el que escribe el artículo como el rey del mambo y el resto de las personas que han trabajado, que han medido, que han hecho la base de datos, tener menos. Hay que hacer un reparto transversal. Nosotros en las políticas de los grupos, fíjate, lo primero, realmente después de haber tenido algún que otro problema de protagonismo, que siempre hay, establecer una política de publicación. La primera diapositiva es, de cualquier estudio, la política de publicación. ¿Cómo vamos a repartirnos? Por número de pacientes, por grado de implicación. Si tú vas a dedicarle un montón de tarde a escribir un artículo, tú eres el primer firmante. Da igual que seas la nutricionista, que seas quien sea. Sí. Eres la persona que ha capitalizado esa línea, ¿no? Y así, pues también es verdad que podéis ver los resultados, ¿no? Esto va rápido, va creciendo de grupos que no nos hemos dedicado. No somos una estructura de investigación, somos una estructura asistencial. Nosotros lo que nos dedicamos es a ver pacientes, ¿no? Pero podemos trabajar así porque muchas otras personas creen un poco en el modelo y han tirado para adelante, pero creen en el modelo porque es un modelo de reparto. Yo creo que también eso hay que convencer a las personas del sistema más clásico para que sean un poco más generosos y repartan. Después cuando tenemos una base de datos con muchísimos datos, como hablábamos antes, pues alguien se encarga de hacer un artículo sobre la correlación entre el ángulo de fase de enometría, otro entre la pangó, me estoy inventando, y la sentadilla o la inamometría, pues se reparten, porque con tantísimos datos puedes escribir todos los artículos. Entonces, si ha habido 20 centros, pues se reparten 20 artículos, 10 centros de artículos, con 4 o 5 personas. De verdad que al final somos todos colaborativos, nosotros trabajamos con toda España, nos llevamos bien con todo el mundo, y todo el mundo se siente partícipe de su trabajo el que ha hecho. Claro. Porque a lo mejor, yo qué sé, por mis circunstancias yo he visto 50 pacientes y el otro ha visto 15, o al contrario. Pero a la hora de escribir, si nos ponemos de acuerdo y hacemos un foro común de, venga, me voy a dedicar yo a esto, al final todos tenemos la misma integridad a la hora de publicar. Justo, y se saca un rédito también de todo ese esfuerzo. Todo el mundo no puede tener el mismo tiempo, pero es verdad que nosotros la política de publicaciones siempre la tenemos muy clara, porque es verdad que lo que dice Susana, siempre hemos tenido al principio algunos, bueno, y yo que soy fulanito, porque no voy primero, pues, cariño, porque en este caso no te toca. Eso está muy bien, ¿no? Sobre todo si puede llegar esto más allá, ¿no? Que nuestros oyentes también puedan poner ese granito de arena y saber que todos, siempre y cuando se coopere y se trabaje, pues podemos estar ahí, ¿no? Correcto. Eso es muy importante. Yo creo que eso ha dado mucho valor a todos los gremios y ha roto un poco estructuras, ¿no? Sí, la perspectiva ha cambiado mucho. Y pues hay muchas personas pues
tiene una graduación de técnico superior en nutrición y tiene un índice en el PubMed de 28 publicaciones al año. Justo. Bueno, pues ya está. Eso porque lo ha trabajado, ¿no? Quiero decir que Está justo. no significa que por ser catedrático tengas que estar en un plano diferente, ¿no? Y ese sentido yo creo que anima a que muchas nutricionistas, ¿no? Que realmente no hemos hablado mucho de esto, pero a las fundaciones trabajan con personal. Ese personal suelen ser 80% pues diplomados en nutrición, grados en nutrición, y yo creo que han tenido un papel clave en este desarrollo morfofuncional. No se le ha dado como mucho protagonismo, pero realmente han sido la herramienta clave, ¿no? Porque estaban ahí en el momento adecuado, en el momento ¿no? justo, Han investigado, han visto a los pacientes, han elaborado los papers, ¿no? Y han conseguido que sea una realidad en muchos centros, que se pueda trabajar de manera multicéntrica, pues porque hay personas formadas en este área de la nutrición que han conseguido avanzar, ¿no? Sí, y muchas de hecho empezamos así, en clínica, desde la investigación hacia la clínica, ¿no? Así que eso es muy importante y nada, hay que seguir por ese mismo camino. Ya para concluir, ¿qué frase o qué mensaje queremos desde aquí, desde la consulta de valoración morfofuncional, lanzar a todas aquellas personas que quieran investigar, que quieran seguir creciendo en el ámbito de la nutrición o que estén empezando a leer esos papers? Bueno, yo no voy a decir lo que pienso, solo lo que hay que hacer. Porque es verdad que Tú esto es con tus muy 2 pacientes a la costoso. semana. Claro, es que esto es muy costoso en tiempo, entonces, pero es verdad que después es tan gratificante el resultado, ¿no? Porque al final es que todos nos podemos beneficiar, no solamente es que yo tengo 50 pacientes y me beneficio yo, no, que con 50 pacientes se beneficia toda España y en la ESPE lo hemos demostrado, Europa. Entonces, aunque sea costoso, yo creo que merece la pena, ¿no? Y, por ejemplo, a la gente joven, todos tenéis que hacer vuestras tesis doctorales, entonces podéis empezar poquito a poco, empezar 10 pacientes, lo que yo digo, empezar a 10 pacientes y lo metéis en una carpetita. Después, el año que viene, os matriculáis de la tesis, os van a coger sí o no. Entonces, como que es como un granito de arena sin agobiarnos, a empezar el día a día. Una carrera larga, pero que empezar un día, hay que empezar. Un día hay que comprarse el chándal. Efectivamente. Yo diría un pequeño eslogan, ¿no? Hay, la valoración morfofuncional nos ha dado las gafas para ver dentro, pero lo que no se publica no existe. Entonces tenemos que lanzarnos a que lo que vemos, lo que medimos, seamos capaces de trasladarlo y no trasladarlo por nosotros, por obtener una medalla científica, sino porque eso al final va a llegar al paciente a través de cambios de práctica clínica, de mejor diagnóstico, de mejor tratamiento, ¿no? Yo siempre pienso, por ejemplo, los pacientes con fractura de cadera, ¿no? Bueno, pues es que todavía hay áreas de España donde no tenemos financiación porque no hay evidencia. Claro. O sea, la administración dice que no hay evidencia suficiente. Pues bueno, ese artículo nuestro yo espero que esté ya en mesa de las personas que tienen que tomar esas decisiones como fuente de conocimiento, ¿no? ¿Para qué? Para cambiar esa indicación y dar la oportunidad de que la próxima paciente que tenga una fractura de cadera pues tenga la oportunidad del tratamiento que le mejore el ángulo de fase. O sea que realmente a través de la ciencia podemos cambiar la atención a los pacientes y la práctica clínica. Creo que es quizá la fuerza más potente que podemos tener los profesionales asistenciales. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer escuchar de viva voz la experiencia. Yo creo que esto nos va a ayudar a muchos, tanto a los que están empezando, a los que llevamos ya tiempo, a inspirarnos, a motivarnos y a poder y saber, ¿no? Tener la certeza de que esto vale la pena. A todos nuestros oyentes, ya sabéis, la investigación va de la mano con la nutrición clínica, va de la mano con la mejora de la pauta nutricional, del establecer todos los tratamientos más adecuados, y la valoración morfofuncional ha llegado para darnos más datos y un amplio campo de investigación que podemos aprovechar todos. Nos vemos en el próximo capítulo de Conversaciones que Nutren. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros compañeros, colegas, y nos seguimos escuchando.